Buenas noches, profesor y compañeros. En este día le voy a hablar sobre los indicadores financieros, principalmente en el indicador del endeudamiento. ¿Qué son los indicadores de endeudamiento? Los indicadores de endeudamiento son una herramienta utilizada para medir el nivel de obligaciones que tiene la empresa. El financiamiento de la entidad se puede obtener de dos fuentes, interna y externa. Los indicadores de endeudamiento es un referente también financiero cuyo objetivo es evaluar el grado y la modalidad de participación de los acreedores de una empresa sobre el valor del patrimonio y los activos. El análisis de estos índices permite a una empresa saber si está gestionando su negocio de forma sostenible o si tiende a tener problemas financieros en un futuro próximo. ¿Cuáles son los indicadores que integran esta clasificación? Entre los indicadores financieros podemos identificar diferentes tipos que entre sí se destacan como ratio de liquidez, los ratios de rentabilidad o los ratios de endeudamiento. En este artículo centramos la atención en el último, en lo que es el ratio de endeudamiento. Los ratios de endeudamiento determinan que la parte de los activos de una empresa se financian a través de las deudas. Es decir, miden el monto de las deudas de la empresa y capacitan a la organización para poder hacer frente sobre ellas. Entre otras palabras, los indicadores de endeudamiento calculan el propósito o el grado de participación del capital de proveedores y acreedores de los activos de la empresa en la disposición de la compañía para pagar sus pasivos mediante sus activos. Un ratio de endeudamiento mayor al 100% señala que la empresa tiene más deudas que activos, mientras que la deuda está inferior al 100% indica que la entidad tiene más activos que deudas. ¿Cómo se determinan los indicadores de endeudamiento? Con la siguiente fórmula. Endeudamiento es igual al total de pasivos sobre el total de activos por 100. Esta fórmula nos ayudará a determinar el porcentaje de obligaciones de corto plazo en relación con las obligaciones totales. En cuanto menor sea el resultado, mucho mejor sería. ¿Cómo se interpreta cada uno de estos indicadores? Pues el endeudamiento total, este indicador se calcula dividiendo el total de pasivo entre el total de activo y lo aplicamos en formato de porcentaje. El endeudamiento a corto plazo, este indicador se calcula prácticamente dividiendo el pasivo corriente entre el total del pasivo. Lo ideal es que el endeudamiento sea inferior o igual al 70%. Si el endeudamiento a corto plazo es muy alto, la empresa puede llegar a tener problemas de liquidez. Inclusive se sugiere que el endeudamiento a corto plazo no supere ni siquiera el 60%. Endeudamiento a largo plazo. Este endeudamiento se calcula dividiendo pasivo no corriente entre total pasivo. Lo ideal es que una empresa tenga distribuidos sus pasivos de forma muy equilibrada, es decir, 50% a corto plazo y 50% a largo plazo. ¿En qué situación se puede utilizar este indicador? Los indicadores de endeudamiento son una herramienta utilizada para medir el nivel de obligaciones que tiene la empresa, el financiamiento de las entidades que pueden obtener de dos fuentes, internas y externas. El financiamiento interno consiste en obtener de recursos a través de los socios y el financiamiento externo es mediante los acreedores. Con esto, los indicadores es posible establecer que la viabilidad de tener ciertos niveles de endeudamiento y el grado de participación que tiene el mismo dentro de la composición financiera de la entidad. Para agregar un elemento diferenciador que sobresalga entre los temas, tenemos el indicador de endeudamiento por actividad económica. Se dice que entre las empresas que superan los 300 UVT en ventas netas agrupadas por actividad económica, el indicador de razón es más alto en actividades de pesca y acuicultura, con 68,8% comercio al por mayor y por menor con 65,7% valores que son superiores en
20, 7, 17, 7 y 15,6 puntos porcentuales al promedio nacional, que son 48,1% respectivamente. En contraste, este indicador es más bajo en enseñanza privada, con 25,9%, y en actividades financieras y de seguros con 23,9%, inferiores en 22,2 y en 24,2 puntos porcentuales respectivamente al promedio nacional, 48,1%. Bueno, yo le voy a hablar sobre los tipos de endeudamiento. Dependiendo del entorno económico de una persona, empresa u organismo, existen diferentes tipos de endeudamiento. 1. El endeudamiento público. Este tipo de endeudamiento aplica para los países y para las entidades administrativas públicas. El endeudamiento público tiene que ver con la capacidad de financiación que tiene el Estado en relación con el Producto Interno Bruto de la empresa. Existe el endeudamiento patrimonial, que es aquel que tiene que ver con el valor de los activos de una empresa y cómo se utilizan para indicar la dependencia que tiene la entidad sobre un monto acreditado por terceros. También existe el endeudamiento a corto plazo, que es el endeudamiento que tiene que ver cómo se manejan las financiaciones de terceros con los fondos, con los fondos propios a un plazo determinado, pero no tan amplio. Y existe el endeudamiento a largo plazo, que representa el peso de la deuda sobre los activos propios a lo largo de un plazo más amplio. Y existe también el endeudamiento de apalancamiento, que son las deudas de personas naturales o jurídicas que adquieren con el fin de invertir liquidez obtenida. También les voy a hablar sobre qué es el indicador de deuda EBITDA. El indicador de deuda EBITDA es aquel método que mide la cantidad de ingresos generados y disponibles para pagar deudas antes de cubrir intereses, impuestos y depreciación y gastos de amortización. Su fórmula sería deuda EBITDA, que es igual a deuda, obligaciones financieras de largo y de corto y largo plazo, sobre EBITDA. ¿Y qué es el nivel de endeudamiento? Es el indicador que representa la relación entre el pasivo y el activo total y corresponde a la proporción del endeudamiento de una empresa. Es decir, la proporción de capital de la empresa que es soportado por terceros frente al aportado por los socios o accionistas. El cálculo sería nivel de endeudamiento, que el nivel de endeudamiento es igual a pasivo entre activo total. Gracias.